El comandante Jake Morrison cruzó el puente de la Estación de Defensa Galáctica Titán 7 con su café matutino en la mano. El líquido caliente humeaba contra el aire frío y reciclado que siempre hacía que la estación pareciera una tumba metálica flotando en el espacio. Miró a través de la enorme ventana de observación la oscuridad infinita salpicada de estrellas distantes. 3 años de paz habían vuelto aburrida esta rutina, pero sabía que aburrirse era mejor que la guerra. La teniente Amy Torres estaba sentada en su estación de sensores, realizando los escaneos diarios del espacio profundo. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles brillantes mientras flujos de datos fluían por múltiples pantallas. Los sensores se extendían hacia el vacío, buscando cualquier cosa inusual en la zona neutral entre el espacio humano y el zalcariano. Durante meses, las lecturas habían sido los mismos patrones vacíos que significaban que nada se movía allí excepto polvo espacial y radiación. El oficial jefe de navegación, Ben Carter, revisó las rutas de patrulla por tercera vez esa mañana. Las naves humanas seguían las mismas rutas que habían usado durante años desde la firma del Tratado de Paz. Todo era predecible y seguro, tal como lo deseaban los políticos de la Tierra. Carter a veces echaba de menos la emoción de los años de guerra, pero nunca lo decía en voz alta porque demasiadas buenas personas habían muerto durante esos tiempos oscuros. Comunicaciones. La oficial Lisa Grant monitoreaba los canales estándar, escuchando llamadas de socorro o registros rutinarios de naves mercantes. Las rutas comerciales entre los mundos humanos y alienígenas se habían vuelto muy transitadas desde el Acuerdo de Paz. Naves que transportaban mercancías y pasajeros se movían libremente por el espacio que antaño había sido un campo de batalla. Ella manejaba docenas de mensajes rutinarios cada día y rara vez escuchaba algo más interesante que los manifiestos de carga y los informes meteorológicos. El turno de la mañana continuaba con la misma silenciosa eficiencia que había marcado cada día durante meses. Jake revisaba los informes de suministros mientras Amy realizaba escaneos más profundos de la red de sensores exterior y actualizaba las cartas de navegación, y Lisa procesaba los registros de comunicación. La tripulación del puente trabajaba unida como una máquina bien engrasada, vigilando su pequeña sección del punto galáctico. Entonces Amy se enderezó en su silla y sus manos dejaron de moverse sobre los controles. Miraba fijamente la pantalla principal con una expresión confusa que hizo que Jake levantara la vista de sus informes. La taza de café se le quedó congelada a medio camino de los labios al ver la tensión en sus hombros. «Comandante, estoy captando algo extraño», dijo Amy sin apartar la vista de los datos del sensor. «Hay una nave acercándose a nuestra posición a velocidades imposibles». Jake dejó su café y se colocó detrás de su puesto. La pantalla del sensor mostraba un único contacto que se dirigía hacia ellos a una velocidad absurda, según todo lo que sabían sobre viajes espaciales. El objeto seguía lejos, pero acortaba la distancia más rápido de lo que cualquier nave conocida podía alcanzar. «¿Está seguro de que esas lecturas son correctas?», preguntó Jake mientras estudiaba los números imposibles en la pantalla. Amy volvió a ejecutar el barrido del sensor y los resultados fueron los mismos. «Sí, señor. El contacto es definitivamente real y se mueve a aproximadamente 47 veces la velocidad máxima de nuestras naves más rápidas». Ben Carter dejó su puesto de navegación y se unió a ellos en la consola del sensor. Su rostro palideció al mirar los datos. «Comandante, esa velocidad destrozaría cualquier material del casco que conozcamos. Nada debería sobrevivir a ese tipo de fuerzas». Jake sintió un escalofrío que no se le formaba en el estómago. «¿Qué hay de los códigos de identificación o las señales del transpondedor?». Amy negó con la cabeza mientras sus dedos bailaban sobre los controles intentando obtener más información sobre la misteriosa nave. «Nada, señor. La nave no está transmitiendo ninguna identificación y no la encuentro en ninguna de nuestras bases de datos». Lisa Grant había estado escuchando su conversación y ahora se apartó de su estación de comunicaciones con la preocupación escrita en el rostro. «Señor, no recibo respuesta a las frecuencias de llamada estándar. La nave no responde a nuestros intentos de comunicación». Jake regresó a su puesto de mando y activó el sistema de intercomunicación de toda la estación. Su voz resonó por todos los pasillos y habitaciones de Titán 7 mientras hablaba. «A todos, aquí el comandante. Tenemos una nave no identificada acercándose a nuestra posición. Todo el personal preséntese a sus estaciones y prepárense para un posible contacto». El puente se llenó repentinamente de gente a medida que llegaban más tripulantes para ocuparse de las estaciones secundarias. El oficial táctico Danny Walsh se colocó en la consola de armas y comenzó a realizar diagnósticos en las defensas de la estación.
La supervisora de ingeniería Carol Hunt se conectó a los sistemas de energía principales para asegurar que tuvieran toda la energía disponible si fuera necesario. Amy continuó rastreando la nave que se acercaba y las lecturas se volvían más inquietantes con cada minuto que pasaba. Comandante, la nave definitivamente no es de diseño humano, y tampoco coincide con ninguna configuración conocida de naves Thalcari. ¿Qué pasa con las otras especies? ¿Con quién tenemos contacto?, preguntó Jake mientras intentaba encontrar una explicación para lo que eran. Al ver que Ben Carter había estado revisando sus bases de datos, levantó la vista con expresión sombría. He comparado el perfil del sensor con el de todas las clases de naves conocidas de todas las especies en nuestros archivos diplomáticos. Esta nave no coincide con nada de nuestros registros. La misteriosa nave continuó su imposible aproximación mientras la tripulación del Titán 7 observaba sus sensores con creciente alarma. La nave no mostraba señales de desaceleración y mantenía su increíble velocidad sin aparente esfuerzo. La tecnología que utilizaba superaba con creces todo lo que la comunidad galáctica había visto antes. Lisa Grant probó todas las frecuencias y protocolos de comunicación que conocía, pero solo recibió silencio como respuesta. Señor, la nave ignora por completo todos los intentos de contacto. O no nos oyen o prefieren no responder. Jake observó la pantalla táctica que mostraba la nave que se acercaba como un punto rojo que se movía constantemente hacia su posición. En 15 minutos, estaría lo suficientemente cerca como para tener contacto visual, y en 30 minutos, alcanzaría la Titán 7. Tenía que tomar decisiones rápidamente sobre cómo manejar esta situación sin precedentes. Danny, activa nuestros sistemas defensivos, pero no apuntes a la nave todavía, ordenó Jake. Carol, quiero todos los sistemas de energía a máxima capacidad. Amy, sigue escaneando esa nave y avísame en cuanto detectes algo nuevo. La tripulación del puente trabajaba con gran intensidad mientras se preparaban para un encuentro con algo completamente desconocido. La apacible rutina de su aburrida patrulla se había convertido de repente en el momento más importante de sus carreras. Jake Morrison se dio cuenta de que lo que sucediera en los próximos minutos podría cambiar todo lo que creían saber sobre su lugar en la galaxia. La misteriosa nave continuó su avance a través de la oscuridad del espacio, cargando secretos que pronto harían añicos la cómoda ilusión de paz que había durado 3 largos años. La misteriosa nave finalmente frenó su imposible aproximación al alcanzar el perímetro exterior de la estación Titán 7. Jake Morrison observó la pantalla táctica mientras la nave desconocida se detenía por completo justo fuera del alcance del sensor principal 4. Durante varios largos minutos, no ocurrió nada, y la tripulación del puente esperó en tenso silencio alguna señal de lo que la nave pretendía hacer. Amy Torres continuó con sus escaneos profundos, pero la nave parecía diseñada para resistir sus sensores. Comandante, estoy recibiendo lecturas muy extrañas de la nave. El casco parece estar hecho de materiales que no están en nuestras bases de datos, y las señales de energía no se parecen a nada que haya visto jamás. Danny Walsh mantenía las manos preparadas sobre los controles de armas, pero Jake le había ordenado no apuntar a la nave a menos que mostrara intenciones hostiles. Los sistemas tácticos permanecieron activos y listos, pero no fijados en la misteriosa nave. Todos sabían que disparar primero podría iniciar una guerra para la que no estaban preparados. Entonces ocurrió algo que dejó a todos en el puente paralizados en shock. Proyecciones holográficas aparecieron repentinamente por toda la estación sin previo aviso ni explicación. Las imágenes burlaron todos los sistemas de seguridad y protocolos defensivos como si no existieran. Una figura humana se materializó en el puente, a pocos metros de Jake Morrison. El hombre parecía tener unos 40 años, cabello castaño corto y ojos que parecían cargar con el peso de un conocimiento terrible. Vestía un uniforme similar al diseño militar humano, pero con detalles que parecían incorrectos. «Saludos, Estación Titán 7», dijo la figura holográfica con una voz tranquila que se escuchó fácilmente a través del puente. «Somos la tripulación de la nave independiente Nightfall. Hemos estado monitoreando su situación con los Thalcari y estamos aquí para advertirles sobre lo que se avecina». Jake miró fijamente la proyección intentando comprender lo que veía. La tecnología necesaria para crear hologramas tan realistas y transmitirlos a través de paredes sólidas superaba con creces las capacidades humanas actuales. «¿Quién es usted y cómo ha burlado nuestros sistemas de seguridad?». El hombre sonrió, pero no había humor en su expresión. «Soy el capitán Ryan Blake y mi nave ha estado operando en esta región durante varios meses. En cuanto a sus sistemas de seguridad, están diseñados para detener amenazas conocidas, pero no utilizamos tecnología conocida.
Ben Carter había estado estudiando sus instrumentos y ahora alzaba la vista con la confusión reflejada en su rostro. Comandante, las proyecciones holográficas están apareciendo en cada cubierta de la estación. Nuestros sistemas informáticos no muestran registro de ninguna transmisión externa ni de ninguna violación de nuestras redes. El capitán Blake asintió como si esperara esta reacción. Su tecnología es impresionante para lo que la galaxia considera capacidades humanas estándar, pero algunos de nosotros nunca dejamos de avanzar más allá de lo que permitían los tratados. Lisa Grant había estado intentando rastrear el origen de las transmisiones, pero su equipo resultó ser imposible. Lectura Sibles. Señor, no puedo determinar cómo están transmitiendo estas imágenes. La señal parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Jake sintió que la ira le subía al pecho al comprender las implicaciones de lo que escuchaba. Nave independiente. No hay naves humanas operando fuera de la Autoridad de Comando Galáctico. Toda nave humana en el espacio reporta a la Tierra. Flota de defensa o administración colonial. La expresión de Blake se volvió más seria y se acercó a Jake a pesar de ser solo una proyección holográfica. Somos lo que podríamos llamar el plan de contingencia de la humanidad. Comandante Morrison, mientras su gente estaba ocupada firmando tratados y estableciendo relaciones diplomáticas, algunos de nosotros nunca dejamos de prepararnos para lo que realmente se avecina. Amy se quedó sin aliento de repente cuando las pantallas de sus sensores se llenaron de nuevos datos que no tenían sentido según todo lo que creía saber sobre el espacio. Comandante, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en las posiciones de la flota Zalcari. No solo se están movilizando. Están cargando sistemas de armas que no aparecen en ninguno de nuestros archivos de inteligencia. El capitán Blake se giró hacia Amy con un gesto serio de reconocimiento. Teniente Torres, sus sensores por fin detectan lo que se le ha ocultado durante meses. Los Zalcari nunca estuvieron interesados en una paz genuina. Han estado usando el alto el fuego para posicionar su flota real alrededor de cada colonia y puesto de avanzada humano. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital de la estación. Jake sintió que el mundo cómodo que creía comprender se desmoronaba a su alrededor al comprender las implicaciones de las palabras de Blake. ¿De qué habla? Nuestros servicios de inteligencia monitorean todos los movimientos de la flota Zari y han estado respetando los límites del tratado. Blake hizo un gesto y, de repente, la pantalla táctica principal se actualizó con información que hizo que todos en el puente retrocedieran, conmocionados. Cientos de naves de guerra Zari aparecieron en la pantalla en posiciones que deberían haber sido espacios vacíos. Las naves enemigas rodeaban asentamientos humanos y rutas comerciales en un patrón que solo podía significar una cosa. «Esto es imposible», susurró Ben Carter mientras miraba la pantalla táctica. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo habrían detectado cualquier movimiento de flota de este tamaño. Estas naves habrían tenido que viajar durante semanas para llegar a estas posiciones. Una nueva figura holográfica apareció junto al capitán Blake. Esta mujer vestía el mismo uniforme desconocido y se comportaba con la confianza de un oficial militar experimentado. Los Zalcari desarrollaron tecnología de camuflaje subespacial hace años. Comandante Carter, cada reunión diplomática, cada negociación comercial, cada conferencia de paz era una tapadera para que movieran sus fuerzas a posiciones de ataque. Blake presentó a su acompañante con un leve asentimiento. Esta es la comandante Rachel Stone, mi segunda al mando. Ha estado rastreando los movimientos de la flota Zalcari durante los últimos 2 años, mientras que sus servicios de inteligencia oficiales solo veían lo que el enemigo quería que vieran. Danny Walsh levantó la vista de su consola de armas con el sudor corriéndole por la frente. Señor, estoy recibiendo señales de socorro automáticas de 17 colonias humanas. Las transmisiones se están cortando una a una mientras observo. La comandante Stone compartió datos tácticos adicionales que aparecieron en todas las pantallas del puente. Sus armas usan tecnología de disrupción cuántica que inutiliza completamente los escudos defensivos estándar. Las colonias están siendo destruidas a una velocidad que les impide pedir ayuda. Jake Morrison se dio cuenta de que todo lo que creía sobre la seguridad humana y la paz galáctica había sido una ilusión. Los Zalcari llevaban años planeando este ataque, mientras que el gobierno humano creía estar construyendo una paz duradera. Ahora, las flotas enemigas destruían mundos humanos, mientras que el ejército oficial estaba completamente desprevenido. El capitán Blake se acercó a Jake y sus ojos holográficos parecían arder de determinación. La pregunta ahora, comandante Morrison, es si usted y su tripulación están preparados para aprender lo que la humanidad realmente puede hacer cuando dejemos de seguir las reglas de los demás.
El capitán Blake volvió a gesticular, y las pantallas tácticas de toda la estación, Titán 7, se actualizaron con información que heló la sangre de las tripulaciones. La proyección holográfica mostró escaneos detallados de las posiciones de la flota Zalcari que habían sido completamente invisibles para los sensores humanos minutos antes. Cientos de naves enemigas rodeaban cada asentamiento humano importante como lobos a la espera de atacar a su presa. Jake Morrison contempló el abrumador despliegue de fuerzas enemigas y sintió un nudo en el estómago. «¿Cuántas naves estamos viendo, capitán Blake, y cuánto tiempo llevan en posición?», respondió la comandante Rachel Stone mientras nuevos datos aparecían en las pantallas. «Estimamos que la flota de invasión Zalcari cuenta con más de 800 naves posicionadas. Alrededor de 43 colonias humanas y estaciones comerciales. Algunas de estas naves llevan más de 6 meses ocultas en nichos subespaciales». Torres trabajaba frenéticamente en su estación de sensores intentando comprender cómo una flota tan enorme había podido permanecer oculta durante tanto tiempo. «Comandante, ahora detecto las distorsiones subespaciales que ocultaban su presencia, pero nuestros sensores deberían haber podido penetrar la tecnología básica de camuflaje». La expresión de Blake se tornó más sombría a medida que compartía más información táctica. «Teniente, los sistemas de camuflaje Zalcari no son tecnología básica. Desarrollaron un desplazamiento de fase cuántico que sitúa a sus naves ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Sus sensores estaban buscando en los lugares correctos, pero en la capa dimensional equivocada. Ben Carter había estado estudiando las posiciones de la flota enemiga y ahora alzó la vista con el rostro horrorizado. Estas posiciones son perfectas para un ataque coordinado. Pueden atacar simultáneamente todos los asentamientos humanos importantes, y nuestras flotas de defensa están dispersas en docenas de sistemas diferentes. Una nueva figura holográfica apareció en el puente, con el mismo uniforme misterioso que Blake y Stone. Este hombre parecía tener unos 30 años, con la complexión delgada de alguien que había pasado años en entornos de gravedad cero. Su mirada tenía la nitidez de un soldado profesional con demasiados combates. «Este es el mayor Kevin Ross», dijo nuestro oficial de inteligencia táctica, Blake, al presentar al recién llegado. Kevin llevaba 18 meses analizando los planes de batalla y los sistemas de armas de Zalcari. El mayor Ross dio un paso al frente y comenzó a compartir información detallada sobre las capacidades enemigas, lo que empeoró aún más la situación. La flota Zalcari está equipada con cañones de disrupción cuántica que pueden atravesar la armadura humana estándar como si fuera papel. Sus naves también llevan armas destructoras de planetas diseñadas para destruir mundos enteros desde la órbita. Danny Walsh levantó la vista de su consola de armas con el sudor corriéndole por la cara. «Señor, nuestros sistemas defensivos no están diseñados para manejar armas de esa magnitud. La estación Titán 7 no podría sobrevivir ni a un solo impacto de esos cañones cuánticos». Visa Grant había estado monitoreando los canales de comunicación y ahora se dirigía a Jake con terribles noticias. «Comandante, recibo llamadas de socorro de 12 colonias humanas diferentes. Los ataques ya han comenzado y nuestra gente está siendo masacrada». La tripulación del puente escuchó con horror cómo las transmisiones de emergencia fragmentadas se reproducían a través de los sistemas de comunicación. Voces gritaban pidiendo ayuda mientras las ciudades ardían y las flotas de defensa eran destrozadas por armas que no podían comprender ni contrarrestar. Los sonidos de mundos moribundos llenaban el aire a su alrededor. El comandante Stone compartió más información que reveló el verdadero alcance del engaño Zalcari. Cada negociación de paz, cada reunión diplomática, cada acuerdo comercial estaba diseñado para mantenerse. Sus líderes militares se centraron en las amenazas equivocadas mientras la verdadera flota de invasión se posicionaba. Jake sintió que la rabia crecía en su pecho al comprender cuán completamente había sido traicionada la humanidad. ¿Cuánto tiempo hace que saben de esta amenaza? ¿Y por qué no advirtieron al comando terrestre de lo que se avecinaba? La forma holográfica del capitán Blake pareció solidificarse a medida que sus emociones se intensificaban. «Intentamos advertir a su comandante gubernamental Morrison, pero nuestros informes fueron descartados como fantasías paranoicas. Los políticos querían creer tanto en la paz que ignoraron la evidencia de la guerra inminente». El mayor Ross activó pantallas tácticas adicionales que mostraban la situación actual de la batalla en el espacio humano. Los indicadores rojos marcaban las colonias bajo ataque, mientras que las amarillas de advertencia mostraban las flotas enemigas avanzando hacia sus objetivos. El alcance del asalto coordinado superaba cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado jamás. «Los Zalcari no solo intentan derrotarnos», explicó Ross mientras los terribles datos seguían fluyendo por sus pantallas.
Intentan exterminar por completo la civilización humana antes de que podamos desarrollar la tecnología para amenazar su imperio. Amy Torres había estado analizando las firmas de las armas enemigas y ahora hizo un descubrimiento que ofreció una pequeña chispa de esperanza. Comandante, los cañones de disrupción cuántica parecen tener un ciclo de carga que crea breves ventanas de vulnerabilidad. Si pudiéramos cronometrar nuestros ataques a la perfección, podríamos explotar esas debilidades. Blake asintió con aprobación ante su análisis. Muy bien, Teniente Torres. Esa observación muestra exactamente el tipo de pensamiento táctico que se necesitará para sobrevivir a lo que se avecina. Ben Carter levantó la vista de su consola de navegación con la confusión reflejada en su rostro. Capitán Blake, sigue hablando de supervivencia y resistencia, pero ¿cómo puede una fuerza humana enfrentarse a 800 buques de guerra avanzados? Todo nuestro ejército tiene quizás 200 naves distribuidas en 50 sistemas diferentes. La comandante Stone sonrió por primera vez desde que apareció su proyección holográfica. Comandante Carter, está pensando en términos de las fuerzas militares humanas oficiales que aparecen en sus registros públicos e informes de estado. El capitán Blake se acercó a Jake Morrison y su expreso. La tensión se intensificó con una excitación apenas controlada. ¿Y si le dijera, comandante, que la flota de defensa terrestre oficial representa solo una pequeña fracción de la verdadera capacidad militar de la humanidad? El puente quedó en silencio mientras las implicaciones de las palabras de Blake comenzaban a asimilarse. Jake miró fijamente al misterioso capitán, intentando comprender lo que sugería. ¿Me está diciendo que existen fuerzas militares humanas secretas que el comando terrestre desconoce? La sonrisa de Blake se tornó depredadora mientras se preparaba para revelar información que cambiaría todo lo que la tripulación del Titán 7 creía saber sobre su propia especie. Comandante Morrison, lo que estoy a punto de mostrarle demostrará que la humanidad nunca ha estado tan indefensa como creían nuestros enemigos. El mayor Ross comenzó a cargar nuevos datos tácticos en las computadoras de la estación mientras el comandante Stone preparaba pantallas holográficas adicionales. La tripulación observó con creciente asombro cómo la evidencia de la fuerza oculta de la humanidad comenzaba a aparecer en sus pantallas. Bienvenidos a la Flota de la Sombra, dijo el capitán Blake al revelarse finalmente el verdadero alcance del poder militar humano. El capitán Blake levantó la mano, y de repente, el espacio alrededor de la estación. Titán 7 comenzó a brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento caliente. Jake Morrison observó a través de las ventanas cómo formas comenzaban a materializarse en lo que momentos antes parecía espacio vacío. Se quedó boquiabierto al darse cuenta de que docenas de naves se estaban desvelando ante sus ojos. Las naves que aparecieron no se parecían a nada en las bases de datos oficiales de la flota humana. Sus cascos brillaban con un acabado metálico que parecía absorber y reflejar la luz de formas imposibles. Los diseños de las naves combinaban la ingeniería humana habitual con elementos alienígenas que las hacían parecer avanzadas y peligrosas. Cada nave era más grande que los cruceros humanos estándar, pero se movía con la gracia de los cazas. Amy Torres observó fijamente las pantallas de sus sensores mientras más y más naves seguían apareciendo alrededor de la estación. Comandante, leo más de 300 naves y todavía se están desvelando. Las señales de energía de estas naves están más allá de cualquier cosa que haya medido jamás. La proyección holográfica de la comandante Rachel Stone señaló hacia la creciente flota exterior. Lo que ven representa solo una pequeña parte de la Flota de la Sombra. Llevamos más de 50 años formando estas fuerzas. Mientras sus fuerzas armadas oficiales se centraban en la diplomacia y el mantenimiento de la paz, una nueva figura holográfica apareció en el puente, con el uniforme de un oficial de alto rango. Esta mujer se comportaba con la autoridad de quien había comandado flotas en combate real. Su cabello era plateado por la edad, pero sus ojos ardían con la intensidad de una guerrera que nunca había dejado de luchar. Esta es la almirante Kate Phillips, dijo el capitán Blake al presentar a la recién llegada. Ha sido la comandante suprema de las operaciones de la Flota de la Sombra desde que comenzó el proyecto. La almirante Phillips dio un paso al frente y su voz transmitía la fuerza del mando absoluto. Comandante Morrison, su estación está ahora bajo la protección de la Flota de la Sombra. Estamos iniciando la operación Última Resistencia, que demostrará a los Zelkari por qué deberían haber honrado sus tratados de paz. Jake observó la creciente flota de misteriosas naves humanas y sintió que su comprensión de la realidad se tambaleaba bajo sus pies. Almirante Phillips, ¿cómo es posible que el comando terrestre no tenga conocimiento de una flota de este tamaño? Los recursos necesarios para construir estas naves serían enormes.
El almirante sonrió con la confianza de quien había planeado este momento durante décadas. Cada misión de exploración perdida, cada intento fallido de colonización, cada nave desaparecida en el espacio profundo contribuía a nuestra causa. La galaxia creía que esas naves habían sido destruidas, pero en realidad estábamos construyendo nuestra verdadera fuerza de defensa. Carter había estado analizando las nuevas naves a través de los sensores de la estación y sus lecturas no tenían sentido según todo lo que sabía sobre tecnología humana. Comandante, estas naves muestran sistemas de propulsión que operan con principios que no entendemos. También parecen tener armas y sistemas defensivos completamente desconocidos. El mayor Kevin Ross se materializó junto al almirante Phillips y comenzó a compartir información técnica sobre las capacidades de la flota en la sombra. Hemos pasado 5 décadas estudiando cada pieza de tecnología alienígena que pudimos adquirir mediante la exploración comercial o las operaciones de salvamento. Luego mejoramos esos diseños utilizando tecnología humana. Principios de ingeniería. Una enorme nave apareció cerca del centro de la creciente flota y Hake se dio cuenta de que estaba viendo una nave que probablemente podría destruir sistemas estelares enteros. La nave se extendía por kilómetros y estaba repleta de sistemas de armas que hacían que las defensas de la estación Titán 7 parecieran juguetes en comparación. «Esa es mi nave insignia, la Filo del Horizonte», dijo el almirante Philip al notar que Hake observaba la enorme nave. Tiene suficiente potencia de fuego para arrasar un planeta y suficientes sistemas defensivos para sobrevivir a impactos directos. Cañones de disrupción cuántica. Danny Walsh levantó la vista de su consola de armas con asombro en el rostro. Señor. Las lecturas tácticas de estas naves indican que utilizan fuentes de energía que producen más potencia que toda nuestra estación. ¿Cómo desarrollaron una tecnología tan avanzada? El ingeniero jefe Dan Murphy apareció como otra proyección holográfica y comenzó a explicar los logros técnicos de la flota sombra. Combinamos la manipulación subespacial Celcari con la tecnología de escudos de energía andromedanos y los sistemas de propulsión cuántica Centuri. Luego añadimos ingeniería adaptativa humana para crear algo completamente nuevo. Lisa Grant había estado monitoreando los canales de comunicación y ahora interrumpió con noticias urgentes. Almirante, recibo informes de 12 sistemas estelares diferentes. Los ataques Celcari se están intensificando y nuestras colonias solicitan asistencia inmediata. El almirante Phillips asintió con gravedad y activó un canal de comunicación para toda la flota. Todas las unidades de la flota sombra, aquí el almirante Phillips. Ejecuten la operación Última Resistencia inmediatamente. Demostrar a la galaxia lo que la humanidad puede lograr cuando dejamos de fingir debilidad. El espacio alrededor de la estación Titán 7 estalló repentinamente en actividad cuando cientos de naves de la flota de las sombras comenzaron a moverse hacia sus objetivos asignados. Las naves aceleraron a velocidades que deberían haber sido imposibles manteniendo una formación perfecta. Desaparecieron en túneles subespaciales que las transportaron a través de vastas distancias en segundos en lugar de días. Amy Torres observó sus sensores con asombro mientras la flota de las sombras demostraba capacidades que reescribieron las leyes de los viajes espaciales. Comandante, la flota está coordinando ataques en 43 sistemas estelares diferentes simultáneamente. Utilizan algún tipo de sistema de comunicación en tiempo real que ignora la velocidad de la luz. La expresión del capitán Blake se volvió feroz por la anticipación al comenzar la batalla. Los Celcari cometieron su mayor error al asumir que la humanidad seguiría siendo predecible y limitada por la tecnología que les mostramos públicamente. Nunca consideraron que nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de adaptación y superar cualquier desafío. Las pantallas tácticas de la estación Titán 7 se actualizaban con informes de batalla de todo el espacio humano. Las naves de la flota de la sombra se enfrentaron a las fuerzas Celcari con tácticas y armas nunca antes vistas. Las misteriosas naves humanas entraban y salían del espacio normal, atacaban desde ángulos imposibles y demostraban una potencia de fuego que igualaba o superaba a la de sus enemigos. Ben Carter observaba los informes de batalla con creciente entusiasmo. La flota de la sombra no solo está defendiendo la fuerza de invasión Celcari. De hecho, están ganando estos combates. El almirante Philip sonrió satisfecho mientras los informes de victoria seguían llegando desde las zonas de combate. Los Celcari pasaron años planeando su ataque sorpresa perfecto, pero basaron sus planes en información incompleta sobre las capacidades humanas. Hoy, aprendieron el precio de subestimar a nuestra especie. Hake Morrison se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el lugar de la humanidad en la galaxia era erróneo.
La flota secreta de la sombra representaba un nivel de poder militar que podía transformar el equilibrio de poder entre todas las civilizaciones conocidas. La guerra que minutos antes parecía desesperada se estaba convirtiendo en una demostración de superioridad humana. Los informes de batalla que llegaban a la estación Titán 7 contaban una historia que nadie en la galaxia habría creído posible apenas unas horas antes. A lo largo de 43 sistemas estelares, la enorme flota de invasión Salari estaba siendo sistemáticamente destruida por fuerzas humanas que oficialmente no existían. Las naves enemigas, que parecían invencibles con sus armas de disrupción cuántica, estaban siendo superadas en maniobras y armamento por naves de la flota de la sombra que utilizaban tecnología que desafiaba la física conocida. La almirante Kate Phillips permanecía en el centro del puente mientras las pantallas holográficas mostraban el progreso de la Operación Última Defensa. Su cabello plateado reflejaba la luz de las pantallas tácticas mientras coordinaba la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Todas las unidades de la Flota de la Sombra mantienen sus patrones de ataque actualizados y se preparan para la segunda fase de la operación. Hake Morrison observaba con asombro las pantallas tácticas mientras las naves humanas demostraban capacidades que reescribieron todo lo que creía saber sobre el combate espacial. Las naves de la Flota de la Sombra aparecían y desaparecían a voluntad, atacando a las fuerzas Thalcari desde múltiples dimensiones simultáneamente. La flota enemiga, que parecía abrumadoramente poderosa, estaba siendo destrozada por armas y tácticas que no podían comprender ni contrarrestar. Amy Torres monitoreó las señales de los sensores de las zonas de batalla y negó con la cabeza con incredulidad ante lo que veía. Comandante, las naves de la Flota de la Sombra no solo están ganando estos enfrentamientos, sino que los están dominando por completo. Las fuerzas de Thalcari intentan retirarse, pero nuestras naves las persiguen a través del subespacio. La proyección holográfica del capitán Ryan Blake mostró satisfacción al recibir actualizaciones de sus comandantes de nave a lo largo de la galaxia. Los Thalcari cometieron un error crítico en su planificación. Teniente Torres, asumieron que la tecnología militar humana no había avanzado más allá de lo que les mostramos en reuniones diplomáticas. El mayor Kevin Ross apareció junto a Blake y comenzó a compartir información sobre el colapso de la flota enemiga. Las naves de mando Thalcari envían señales de rendición, pero sus naves de menor rango siguen intentando luchar. La confusión en sus filas juega a nuestro favor. Ben Carter había estado analizando las tácticas de batalla utilizadas por las fuerzas de la flota en la sombra y la complejidad le dio vueltas. Almirante Phillips, ¿cómo coordinan sus naves los ataques a través de múltiples sistemas estelares en tiempo real? Las distancias involucradas deberían imposibilitar la comunicación instantánea. El ingeniero jefe Dan Murphy se materializó como un holograma y explicó el avance tecnológico que hizo posible dicha coordinación. Desarrollamos redes de comunicación por entrelazamiento cuántico que conectan cada nave de la flota en la sombra a una red de mando central. El tiempo y la distancia se vuelven irrelevantes cuando la información viaja a través de conexiones cuánticas. El espacio alrededor de la estación Titán 7 seguía llenándose de naves de la flota sombra a medida que más naves se descubrían para revelar el verdadero tamaño de la fuerza militar oculta de la humanidad. Hake contó más de 500 naves de diversos tamaños y configuraciones, todas ellas cargadas. La misma tecnología avanzada que las hacía superiores a cualquier otra en el espacio conocido. Lisa Grant recibió una comunicación prioritaria del mando terrestre y su rostro palideció al escuchar el mensaje. Almirante Phillips, recibo nuevas órdenes del cuartel general de la flota. Se le otorga autoridad de emergencia sobre todas las fuerzas espaciales humanas con efecto inmediato. La almirante Phillips asintió como si hubiera esperado este acontecimiento. Comandante Morrison, su estación servirá como punto de coordinación para la integración de las operaciones de la Flota Sombra con sus fuerzas militares oficiales. El tiempo del secretismo ha terminado. Danny Walsh levantó la vista de su consola de armas con la confusión reflejada en su rostro. Almirante, ¿cuánto tiempo lleva el mando terrestre conociendo la existencia de la Flota Sombra? Este nivel de coordinación sugiere que estaban al tanto de su existencia. El capitán Blake sonrió divertido ante la pregunta. Los mejores secretos son aquellos cuya verdad desconocen incluso quienes los guardan. El comandante Walsh, del Comando Terrestre, sabía que existían planes de contingencia, pero nunca se le informó del alcance total de nuestras capacidades. Las pantallas tácticas se actualizaron con nueva información que mostraba las consecuencias de los ataques Thalcari. Las colonias humanas que habían estado asediadas apenas unas horas antes informaban ahora que las fuerzas enemigas huían o se rendían. La invasión que se suponía iba a exterminar a la humanidad se había convertido en un completo desastre para el Imperio Thalcari.
La comandante Rachel Stone apareció con un informe final de batalla que puso fin a cualquier duda sobre el resultado de la Operación Última Defensa. Todas las fuerzas de invasión Zalcarí han sido neutralizadas o capturadas. Las pérdidas totales enemigas incluyen 647 naves destruidas y 112 naves tomadas como botín. La almirante Phillips activó un canal de comunicación galáctico que transmitiría su mensaje a todas las civilizaciones conocidas. Les habla la almirante Kate Phillips, de la Flota de la Sombra Humana, dirigiéndose a todos los gobiernos galácticos. Hoy, el Imperio Zalcarí intentó destruir la civilización humana mediante traición y ataque sorpresa. Han aprendido que la humanidad es mucho más peligrosa cuando se la subestima. Hake Morrison se dio cuenta de que el equilibrio político de toda la galaxia había cambiado en un solo día. La especie humana había revelado capacidades militares que la hacían igual o superior a cualquier otra civilización conocida. Las cuidadosas relaciones diplomáticas forjadas durante décadas debían reconsiderarse por completo. Amy Torres recibió datos de sensores que mostraban flotas alienígenas por toda la galaxia cambiando de rumbo hacia el espacio humano. Comandante, detecto movimiento de las fuerzas navales Andromedan Centauri y Regeliana. Parecen estar acercándose a territorio humano, pero sus intenciones no están claras. El mayor Ross analizó los movimientos de las flotas alienígenas y proporcionó su evaluación de sus posibles propósitos. Esas son escoltas diplomáticas, no fuerzas de invasión, Teniente Torres. Todas las grandes civilizaciones de la galaxia se apresuran a renegociar sus tratados con la humanidad antes de que consideremos que podrían representar una amenaza. El Imperio Zalcarí se rindió formalmente a las 6 horas del fallido intento de invasión. Su gobierno envió representantes a cada colonia y puesto de avanzada humano, implorando clemencia y ofreciendo cuantiosas reparaciones por el ataque. La especie que había planeado exterminar a la humanidad ahora temía las represalias humanas. El capitán Blake se dirigió a la tripulación de la estación Titán 7 por última vez antes de que su nave se preparara para regresar a las bases ocultas esparcidas por el espacio inexplorado. La galaxia ha aprendido hoy una importante lección sobre lo que sucede cuando los humanos dicen nunca más. Siempre estamos preparados para demostrar que decimos con toda sinceridad. El almirante Phillips se quedó para coordinar la integración de las fuerzas de la Flota de la Sombra con el ejército humano oficial. El secreto que se había guardado durante 50 años era ahora de dominio público y la humanidad se había posicionado como una de las potencias dominantes en la política galáctica. Hake Morrison permanecía en su puente observando las naves de la Flota de la Sombra que seguían patrullando el espacio alrededor de su estación. La aburrida rutina de las tareas de mantenimiento de la paz había sido reemplazada por la emocionante realidad de defender una especie mucho más capaz de lo que nadie hubiera imaginado. La humanidad había revelado su verdadera fuerza y la galaxia nunca volvería a ser la misma.